Varios son los factores que justifican la necesidad de fomentar la elaboración de un proyecto lingüístico de centro en la Comunidad Autónoma de Andalucía. En este contexto, se reclaman estrategias para trabajar la competencia comunicativa por parte de los profesores de áreas lingüísticas y no lingüísticas. Este trabajo que presentamos explica y ofrece claves para cimentar y fortalecer la facultad más propiamente académica, la competencia en comunicación lingüística, el proyecto lingüístico de centro. Adecuar que los centros desarrollen, lleven a cabo un proyecto lingüístico integral en el que se vea que la comunicación no está solo al servicio de una determinada área de conocimiento, de una determinada materia, sino que la comunicación es algo que trasciende mucho más de eso y que por tanto ahí tienen que implicarse, involucrarse el resto de las áreas de conocimiento. Desde el año 98, prácticamente cuando todavía no se hablaba de nada de eso, cuando no existía el referente europeo y todavía la conferencia de Lisboa no se había producido, pues ya nosotros estábamos dando paso para fomentar y desarrollar las lenguas. La Consejería tiene una larga trayectoria de trabajo en innovación de la enseñanza-aprendizaje de lenguas y para ello siempre ha querido rodearse de profesionales de todos los niveles educativos, profesionales que tenemos trabajando en los centros, que tenemos trabajando en las universidades, en la investigación. Creo que esta conjunción de niveles educativos y de la investigación y de la administración se da en pocos lugares en este país e incluso en otros países europeos. ¿En qué medida deben los estudiantes ser capaces de entender y producir textos orales y escritos? Lo que detectábamos en el alumnado pues, es una realidad que se vive a diario en los claustros, en las salas de profesores, y es una queja permanente, casi una letanía, que los alumnos no saben expresarse, que cometen muchas faltas de ortografía. Hay algún escrito incluso que habla del horror a la página en blanco. Mis alumnos de lengua se sienten más cómodos haciendo un análisis sintáctico, un análisis morfológico, que cuando le dicen que tienen que hacer un texto escrito. Y ya no decir si tienen que hacerlo de forma oral. Hacer una exposición escrita no tienen estrategia ni tienen herramientas. Dibuja un rombo pero con todos los lados que midan igual. Porque el problema nos dice que los dos catetos miden 34 centímetros. Bueno, la premisa fundamental que hemos tenido en cuenta en la elaboración del proyecto ha sido considerar la competencia en comunicación lingüística como un elemento fundamental para que el alumno adquiera nuevos aprendizajes. Creemos que esta competencia no es algo más del currículum escolar, sino que un desarrollo deficitario de ella produce en muchas ocasiones fracaso de los chicos en otras áreas. ¿Qué nos dicen estos estudios sobre la competencia textual de los alumnos? En educación primaria, los mayores niveles en competencia matemática y en comunicación lingüística corresponden al alumnado que lee semanal o mensualmente con mejores resultados en una u otra competencia según el tipo de lecturas. En educación secundaria se aprecia una tendencia a que cuanto más elevada sea la puntuación en el factor de lectura, mayor será la media lograda en ambas competencias, la competencia en comunicación lingüística y la competencia matemática. ¿Qué relación existe entre la competencia lingüística de los alumnos y el éxito y promoción académica? Están íntimamente unidas. En un contexto de aprendizaje como el bachillerato, el éxito académico depende del desarrollo de una serie de habilidades lingüístico-cognitivas necesarias para la recepción y producción de textos. El currículo de la materia de Filosofía y Ciudadanía apunta que la composición de textos filosóficos orales y escritos, así como las actividades de puesta en común y debate, son actividades necesarias y podría tener distintos formatos: redacciones cortas, informes y trabajos más extensos, esbozando de esta forma una primera clasificación de tipologías textuales académicas de uso común en la disciplina. ¿Por qué tienen que intervenir los profesores de áreas no lingüísticas en mejorar la competencia textual? Esta competencia lingüística textual no se desarrolla espontáneamente, aún menos en un entorno actual crecientemente dominado por la imagen.
Si alguna vez los hogares fueron ámbitos donde los jóvenes desarrollaban capacidades como la lectura crítica o la lectura de textos extensos, la realidad actual no suele ser así. De ser una tarea compartida, pasa a ser ahora una tarea, si no exclusiva, al menos fundamentalmente radicada en los centros de enseñanza, por lo que ha de ser la escuela en su conjunto quien realice planes coordinados e integrales para el tratamiento de esta facultad, por otro lado, totalmente académica. Vamos a preparar el tercer trimestre para lengua española, para lengua inglesa, lengua francesa y lengua latina. ¿Qué justificación didáctica y científica tiene que la educación lingüística se haga presente en todas las áreas y disciplinas? A partir de ahora, nuestra propuesta es que las escuelas, los institutos de secundaria, empiecen a trabajar con un mapa de género textuales que engloben todas las áreas. Esto es necesario porque la idea que sostiene es que precisamente el alumno está absolutamente formado para entender o para producir todos los productos textuales a los que se ve obligado a atender, que pueden ser absolutamente cotidianos, entender prospectos, médicos, entender cláusulas. Entonces, es necesario revisar esta concepción lingüística. El mapa de género textuales involucra todas las áreas y todos los profesores de las distintas áreas se deben entender a ellos mismos también como profesores de lengua. Esto es algo que todos saben. ¿De qué manera puede estar relacionada una disciplina no lingüística con la formación comunicativa de los estudiantes? ¿Qué conocimientos lingüísticos requiere esta tarea del profesor de historia, matemáticas o ciencias? Y otra de las actividades que hacemos con todos los alumnos del instituto, es la puesta en práctica y la elaboración de un calentamiento. Cada alumno de forma individual tiene que llevar a cabo, elaborar un calentamiento y después llevarlo a cabo con sus compañeros. El uso apropiado de textos tiene poco que ver, posiblemente nada, con el conocimiento explícito de las estructuras gramaticales. Se trata de mejorar las habilidades y destrezas lingüísticas básicas como un contenido de desarrollo transversal introducido en los diseños curriculares de todas las áreas y otros ámbitos docentes. Vamos a hacer el mismo ejercicio y en vez de repetir los dos versos, lo repetimos uno y vamos incrementando la velocidad poco a poco, ¿vale? Empezamos con brazos adelante, vamos. ¿Cuál es el papel de la materia lengua española en el desarrollo de la competencia textual? Pues la lengua española, como eje vertebrador del proyecto, es clave en el desarrollo de la competencia lingüística. De acuerdo con la normativa vigente, debemos abordar los discursos de los diferentes ámbitos, pero preferentemente abordaremos aquellos discursos del ámbito de los medios de comunicación, del ámbito cultural y literario y del ámbito académico. ¿Y la lengua extranjera? ¿Cuál es su función en este modelo integrado de competencia textual? Pues sobre el papel de la lengua extranjera en el currículum integrado, en el trabajo de la competencia lingüística de forma integrada, creo que tendríamos que señalar primero que ambas lenguas, o mejor dicho, la lengua extranjera 1, la lengua extranjera 2 y la 3, en el caso de Andalucía que existen, comparten un mismo concepto de qué es la lengua y para qué sirve. Es decir, comparten un mismo enfoque metodológico, que es una metodología comunicativa orientada a la producción textual. Dentro del proyecto lingüístico de centro y del currículum integrado de las lenguas de bachillerato, participan también el latín y el griego, las lenguas clásicas, que suponen un punto muy importante para tener en cuenta a la hora de la formación del alumnado, ya que son la base de muchas lenguas actuales europeas y contribuyen muy positivamente al desarrollo de la competencia lingüística y comunicativa de los alumnos y de las alumnas. En lengua inglesa ya te comenté que no vamos a trabajar propiamente Delibes, porque es un autor español, pero sí podemos contribuir usando dos textos que han aparecido, dos artículos periodísticos que han aparecido en el Independent y en el Guardian sobre Delibes, y entonces los alumnos van a tener que realizar al final una tarea consistente en producir un póster interactivo utilizando la herramienta Blogster. Pero sí que vamos a estudiar una canción de George Moustaki que se titula Ilia Betanjara, donde aparte de tratar los contenidos que tocan dar en este trimestre, como el imperfecto, pues luego lo vamos a relacionar
el valle, o sea, como este autor, pues esta canción trata de que si no cuidamos la tierra, ¿no? Pues, ¿qué puede pasar? Bueno, también podríamos meter un poquito a los alumnos en que, bueno, ahí están los autores romanos, tenemos a Virgilio con las bucólicas, y ya que nos estamos metiendo en un ambiente bucólico, pastoril, bueno, pues ver también un poquito, pues como una traducción, por supuesto, al castellano. Ellos no se atreven ni muchísimo menos a traducir directamente a Virgilio, pero bueno, podríamos meter un pequeño párrafo también. Sí. Pensamos, y es algo que queremos transmitir a todos los docentes, pensamos que el papel del profesor de lengua española y literatura es fundamental. Hay que pensar en qué tipo de textos hay, no solamente textos escritos, sino textos orales, textos audiovisuales, cómo están estructurados esos textos, qué características tienen, y marcando las claves de ese discurso oral, discurso escrito, tanto formal como coloquial, transmitirlo a las demás lenguas para que vayamos trabajando a la vez. De esta forma realmente los alumnos aprenden mejor, más y mejor. ¿Qué es un proyecto lingüístico de centro? El proyecto lingüístico de centro es un plan integrado de enseñanza-aprendizaje de las lenguas dentro de los centros educativos. Es un reto porque invita al trabajo colaborativo, liderado por los equipos directivos, e implica a todo el profesorado del centro, no solamente al profesorado de áreas lingüísticas. ¿Cómo se relaciona el proyecto lingüístico de centro con los centros bilingües y TIC? El trabajo coordinado entre las lenguas representa un avance muy importante, puesto que se mejora el rendimiento académico de los alumnos, no solamente en la lengua materna, sino por supuesto también en las lenguas extranjeras a través de las cuales se imparten los contenidos académicos. En lo que concierne a los centros TIC, en particular, la relación entre enseñanza bilingüe y nuevas tecnologías reporta unos beneficios indudables. Podemos encontrarlo, por ejemplo, en el cambio metodológico que supone una nueva dimensión con lo que respecta a la enseñanza del aprendizaje, una nueva forma de acceder a los contenidos, una nueva forma de transmitir el conocimiento entre el profesor y entre los mismos alumnos, y también redunda en una dinámica muy innovativa en lo que supone el cambio, como decía anteriormente, metodológico en la clase. Las clases se convierten más participativas, las clases se convierten en muchísimo más interactivas, se produce una atención más centrada e individualizada al alumno. The nucleus from the cytoplasm. Okay? The bat, okay? And so now you're about to bat, okay? Y además se produce un incremento evidente del uso y de la comunicación, puesto que el uso creativo provoca que los alumnos tengan que estar utilizando la lengua para comunicarse. ¿Cómo trata el PLC la diversidad lingüística? Nuestro sistema educativo está basado en la idea de escuela inclusiva y hemos aprendido a contemplar la diversidad como una fuente de riqueza, tanto la diversidad de capacidades como la diversidad lingüística y cultural. Por ejemplo, la llegada de estudiantes de origen extranjero ha permitido enriquecer nuestra escuela con una gran diversidad de lenguas, de acentos y de costumbres. ¿En qué medida contribuye el portfolio a desarrollar la identidad lingüística y cultural personal? El portfolio europeo de las lenguas es un instrumento de evaluación que es propiedad del alumno, porque en realidad es un instrumento que permite describir la historia lingüística y cultural personal de cada alumno o de cada alumna. Es un instrumento que favorece la autoevaluación y también los procesos de reflexión, de manera que contribuye enormemente a tener una visión, digamos, a lo largo del tiempo de cómo un determinado individuo ha ido haciendo un desarrollo de su vida y aprendizaje de tipo cultural y también de tipo lingüístico. El portfolio es una herramienta que nos permite al final tener una imagen en desarrollo, digamos que a lo largo de la vida, de cómo una persona ha ido progresando en el aprendizaje de lenguas, y además nos permite recopilar evidencias que demuestren eso a través de sus tres componentes, que son el pasaporte, la biografía y el dossier. Es decir, evidencias que pueden proceder tanto de aprendizajes lingüísticos, que pueden proceder de aprendizajes integrados de lenguas,
o que también pueden proceder de áreas lingüísticas y áreas no lingüísticas.